¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Y ahora qué? Con el día a día cada vez un poco más parecido a lo que era la normalidad. Seguimos hablando con referentes informativos para analizar lo que hemos vivido y también para pensar en lo que nos queda por vivir. Ya sabéis que todos estos programas los podéis escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube y la novedad, Google Podcast. José Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. Hoy vamos a hablar de mucha economía. No sabemos si cada vez que un político avanza una medida, nosotros somos capaces ya de terminarla mentalmente con un subir los impuestos. O ya razonamos que le tocará pagar a usted, señora. No sabemos si es por lo mucho que nuestro invitado ha contaminado nuestro lenguaje cotidiano. Algo que solo está al alcance de los auténticos maestros de la comunicación. Antes de eso, vamos a presentar a quien nos ayudará, a Pablo y a mí, a llevar esta charla. No es otra que Marta García Bruno, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, que obliga a sus alumnos a hacer cierta actividad relacionada con nuestro invitado. Marta, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, porque a ver, conjugar periodismo con economía, con alumnos de 20 años, ya es de por sí la prueba de fuego para cualquier profesor. Entonces, yo lo primero que les digo es que nosotros somos traductores de un lenguaje que de primeras pues les suena chino. ¿Y qué hago? Pues les mando los resúmenes de prensa económicos de Carlos Rodríguez Brown, pues porque yo creo que son los más entretenidos que hay ahora mismo en la plantilla. Y como nuestra labor es motivar, el año que viene ya estoy pensando en un concurso de canciones económicas, así que a lo mejor le pido consejo como jurado. Bueno, spoiler, porque ya has dicho quién es el invitado, sí, que no pasa nada, porque es evidentemente este podcast se llamará con el nombre del invitado, con lo cual todo el mundo que esté escuchando lo sabrá, pero a nosotros nos gusta jugar a ese misterio de dar la presentación, así que vamos a hacer como que no hemos escuchado nada y vamos a empezar esta historia que empezaría en 1996, más o menos. Uno contaba con 12 años, todo lo más, y ya era oyente de radio. En el Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo, Aznar acababa de ganar las elecciones por primera vez. Y uno se sorprendía mientras se vestía rápidamente para no perder la ruta del colegio con ese tertuliano con acento argentino que debía ser muy, muy del PSOE, porque cada vez que le daban los buenos días respondía a pesar del gobierno. Y resulta que no, que el tertuliano era otra cosa, era liberal. Y eso quería decir que estaba en contra de ese gobierno nuevo y de cualquier otro. Anda, como los mayores del colegio que se proclamaban anarquistas. Bueno, quizá no exactamente. De la SER a Onda Cero, en donde está a punto de cumplir la mayoría de edad como colaborador. Gracias a él aprendimos qué es la columna Lex del Financial Times, o que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. Procedente del mundo académico, es por derecho propio el divulgador de economía por excelencia, no solo en la radio, sino en medios impresos como La Razón, Expansión, Actualidad Económica y Libertad Digital. Y aquí sí le vamos a dejar cantar, si quiere, claro. Profesor Rodríguez Brown, muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Profesor, la primera pregunta es tal cual el título del podcast. No se nos asuste, que tampoco queremos eso, pero hombre, sí mirar hacia el futuro y sí preguntarle, profesor, en medio de toda esta crisis, miramos hacia el futuro y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, profesor Rodríguez Brown? Pues no sabemos lo que va a pasar. Desde luego yo no sé lo que va a pasar. Yo siempre digo que si yo supiera lo que va a pasar, no me levantaría todos los días a las 5 de la mañana para ir a la radio. Eso te lo aseguro, me levantaría mucho más tarde. Así que no sabemos lo que va a pasar. Tenemos nada más que la historia, en la medida en que sea maestra del porvenir, que decía el Quijote, como una fuente, ¿no? Y la historia lo que nos indica es que los seres humanos hemos salido adelante. Hemos salido adelante de catástrofes, desde luego, mucho peores que esta. O sea que mirando a medio y largo plazo, yo creo que hay que mirar con optimismo el futuro si es que uno tiene alguna esperanza en la raza humana, y yo, a pesar del gobierno, la tengo. A pesar del gobierno, tampoco vamos a saber qué pasa con los medios de comunicación. Entenderá que le hagamos esta pregunta tan pronto. Estamos un poco preocupados. Viendo los precedentes de otras crisis, nos va a golpear esta más fuerte, como siempre.
¿Van a tener los grandes medios de comunicación fuerza suficiente para luchar contra los bulos, contra los mensajes que nos llevan a través del WhatsApp, por ejemplo? ¿O por el contrario, les va a golpear más fuerte, como decíamos, y nos vamos a tener que acostumbrar a hacer idea de que pueden cerrar medios de comunicación? Por supuesto que van a cerrar. Lo que no sabemos es cuántos van a abrir y cómo van a abrir. Yo creo que esto da pie para una reflexión sobre la tecnología. La tecnología siempre ha asustado, siempre, porque lo que hace es sacudir lo que ya está instalado, ¿no? Y enseguida, pues, como era la lengua para Esopo, nos damos cuenta de que la tecnología puede ser buena y puede ser mala, claro. Cuando se inventó la imprenta, uno de los grandes acontecimientos de la humanidad y desde luego para nosotros los periodistas, uno de los más grandes sin duda alguna, el primer libro que se imprimió, como sabéis, fue la Biblia. Y la gente dijo, qué estupendo, ¿no? Qué estupendo, tenemos aquí nada menos que la Biblia. Y a poco de andar, las personas se dieron cuenta de que si se puede imprimir la Biblia, también se puede imprimir basura. Y se imprimió basura, desde luego que sí. Con lo cual, la tecnología multiplica eso por 10.000 millones y tienes la tecnología actual. ¿Sí? Las posibilidades de divulgar mentiras y basuras pues se han multiplicado pues por infinito. Entonces existe ese mal. Pero al mismo tiempo, la tecnología es siempre una fuerza de la libertad. No solamente del progreso económico, sino también de la libertad. O sea que incluso en este mundo tan castigado que es el mundo de los medios, yo creo que también podemos tener esperanza en los dos sentidos, en el sentido de que así como se puede divulgar la mentira, también se puede divulgar la verdad. Y la tecnología tiene una cuestión económica que es muy importante y es que abarata los costes. La tecnología hace más barato hacer las cosas que hacíamos antes, como por ejemplo esto que estamos haciendo ahora nosotros, que para hace no muchos años era simplemente inconcebible o carísimo. Y ahora no solamente es perfectamente concebible, sino que además es muy barato. Todavía no hemos hablado de los honorarios que os voy a cobrar, pero son muy accesibles, vamos, una cosa normal. Señor profesor, a ver, quería preguntarle, está diciendo que la tecnología efectivamente es una forma, nos da más libertad, ¿no? Pero hablando de libertad, quería preguntarle acerca del liberalismo, el declive, y es así como pues se titulan muchas columnas editoriales, es uno de los debates del siglo XXI, y sea verdad o no, ¿cómo puede afectarle esta crisis? ¿Le puede dar ventaja al populismo? O sea, ya saliendo de, efectivamente, la tecnología nos está dando libertad, pero más allá como individuos, como sociedad en sí, ¿qué puede pasar hacia la libertad del individuo? Todas las crisis son una amenaza para la libertad. Y eso desde siempre, desde los seres humanos más primitivos, que cuando había algún fenómeno meteorológico que no entendían o que era catastrófico, pues se precipitaban a organizar sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses, porque se supone que si las cosas van mal es por culpa nuestra, ¿no? Y ese sentimiento profundamente antiliberal, por supuesto que sigue con nosotros. Lo vimos en la última crisis del año 2009, donde se habló también de que todo lo malo que sufríamos era por culpa del liberalismo, el capitalismo, el mercado. Y ahora también, ahora lo estamos volviendo a ver. Yo he escuchado a un colega mío decir que, claro, el coronavirus lo que muestra es lo malo del capitalismo. Yo le decía, oiga, que salió en una dictadura comunista, que no me fastidie, que los países capitalistas están lidiando pues mal que bien, pues con esta pandemia, ¿no? Entonces sí, por supuesto que todas las crisis son un impulso, constituyen un impulso para los instintos, digamos, antiliberales. Yo esto lo doy por descontado. Ahora bien, esto de la muerte del liberalismo, del capitalismo y de la libertad cada vez me hace acordar más a lo que decía Mark Twain de que las noticias sobre su muerte eran un poco exageradas.
Precisamente siguiendo con este asunto, las crisis, y esta no ha sido ajena, siempre se habla de que va a ser la que demuestre que el capitalismo debe de ser superado. Lo hemos escuchado en esta crisis, pero nunca nadie de los que dicen esas frases nos explican hacia dónde nos lleva esa superación. No sé si usted nos puede dar alguna idea de si superamos el capitalismo, a dónde tendríamos que ir o qué es lo que tenemos después. Sí, esto es muy cierto lo que tú dices y sobre todo se ha acentuado desde la caída del muro de Berlín, que es un acontecimiento verdaderamente extraordinario. Yo creo que es junto con la caída del régimen nazi, pues es una de las dos mejores noticias, desde luego, del siglo XX, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención este fenómeno, porque cuando cayó el muro de Berlín, es decir, cuando cayó el régimen más criminal que nunca haya sido perpetrado contra la clase trabajadora en toda la historia de la humanidad, uno lo que habría dicho es, Dios santo, el mundo va a ser una fiesta, ¿no? El mundo tiene que salir a celebrarlo. Pues no, el mundo de mis colegas profesores y mis colegas periodistas y la cultura dijeron, qué barbaridad, qué peligro, lo que se nos viene encima. Yo decía, no, lo que se nos viene encima no, qué maravilla lo que nos hemos quitado de encima, el comunismo genocida. Dijeron, no, ahora viene el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo, todos son grandes amenazas. Claro, cuando preguntas como preguntas tú, oiga, y si quitamos esto, ¿con qué cosa lo reemplazamos? Entonces es el reino de la vacuidad, porque ¿a dónde van a mirar? Es que no nos olvidemos, vosotros sois muy jóvenes, pero yo recuerdo de joven, cuando yo era joven, que se nos decía que el comunismo no solamente era superior al capitalismo, sino que además lo estaba probando. Y se decía que en la carrera espacial, como los rusos adelantaron a los americanos, cosa que fue verdad, porque mandaron primero a ¿cómo se llama? La perra laica, ¿os acordáis? Al espacio, y después al primer hombre le mandaron al espacio y dijeron, la gente decía, el comunismo es mejor que el capitalismo. Y eran una minoría, muy pequeña minoría, los que se atrevían a levantar la mano a decir, oiga, eso del anticapitalismo es criminal, ¿no? Cuando cae el muro, de pronto se les acaban los modelos. Entonces han ido cambiando de modelos rápidamente. Después de Rusia, que ya se dio, en fin, cuenta de que alguno que otro millón de trabajadores asesinados tenían, pasaron a China. China era admirada, era admirada. Se calcula que los comunistas debieron haber matado a 40 o 45 millones de trabajadores. Era admirado. Después ya, claro, no se podía, entonces pasaron a Cuba. Y así han ido cambiando de un país a otro. El último caso fue Venezuela. Venezuela, el régimen chavista fue idolatrado. Y no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de hace unos años. Ya se vio que no. Entonces, de pronto ahora nos hemos vuelto todos daneses, porque ahora parece que el modelo es Dinamarca. ¿Y por qué es todo esto? Por lo que tú dices, porque lo que no tienen es un ejemplo concreto, una prueba concreta de cómo quieren reemplazar este malvado sistema capitalista y nos dejan ahí en una nube que encima es indefinida y cambiante. Profesor, ¿cómo veía usted la situación económica previa a la pandemia? ¿Nos estábamos exponiendo ya a algún tipo de crisis quizá y teme que desde el gobierno se aproveche esta crisis que ahora sí tenemos para echarle la culpa a cosas que hubiesen pasado igual? Vamos a ver, lo primero, muy importante. Efectivamente, el periodo anterior, justo anterior al estallido de la pandemia, era un periodo con algunas señales preocupantes en España y en el resto del mundo. Se estaba hablando de tensiones en los mercados, el crecimiento empezaba a frenarse, había señales de inquietud y desde luego los economistas lo señalábamos y se hablaba de eso. Claro, de pronto estalla esto y por supuesto el escenario cambia. Y cambia en muchos sentidos, también en este que tú dices, porque si hay algo parecido a un chivo expiatorio en la pandemia, desde luego, porque es absolutamente maravillosa para echarle la culpa de todo a la pandemia. Y todos los gobiernos lo hacen, no es solamente el nuestro, esto va a ser general. Y la labor de los analistas, a poco que tengamos un poquito de espíritu crítico, es pues levantar la mano y protestar e ir diciendo que claro que sí, que la pandemia está ahí, que es un horror y que no es culpa de nuestro gobierno, pero
y ahí podemos relatar, digamos, los errores que el gobierno comete o puede cometer. Profesor, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto ese que nos estipula la llamada nueva normalidad. ¿A usted qué le parece ese concepto de nueva normalidad? Sobre todo cuando incluso los propios periodistas hemos acuñado el concepto como uno más dentro de nuestro vocabulario. Sí, nueva normalidad es una cosa que se parece bastante a la neolengua de Orwell, ¿no? Saber qué es lo que quiere decir lo de nueva normalidad. Me resulta, como siempre, un hallazgo de estos grandes enemigos de la libertad que se consideran con derecho a estipular qué es lo que va a ser normal y qué es lo que no va a ser normal, y desde luego estipularlo ellos, sin ninguna consideración por los derechos y libertades de las mujeres y los hombres, ¿no? O sea que no sé lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con la nueva normalidad, porque desde luego es una herramienta más mediante la cual el gobierno va a intentar pues seguir organizando la vida de la gente. Espero que no le dejemos. Yo supongo que en esta nueva normalidad los periodistas o los redactores de base que han tenido que hacer un máster a toda velocidad sobre periodismo científico, tiene pinta que ahora van a tener que recuperar las lecciones que aprendieron allá por 2008 de periodismo económico, porque todo apunta a que se hablará mucho de economía. ¿Qué es más fácil de explicar al público en general? ¿Un estudio serológico o la prima de riesgo? Y no solo para los periodistas, sino ¿qué cree usted que va a tener más difícil o más fácil a la hora de explicar el gobierno? ¿Lo que ha sido de la pandemia o lo que viene ahora, económicamente hablando? Eso está muy bien, esa pregunta, porque una de las cosas que sucede en economía y sobre la cual tenemos que tener mucho cuidado los que nos dedicamos a esto profesionalmente, es que la economía tiene una característica particular que no tienen los demás campos del saber, y es que parece sencilla. En todo lo demás, incluido el virus, es verdad que todos rápidamente pues intentamos más o menos aprender y tal, pero nos tentamos la ropa a la hora de ser, si no somos especialistas, a la hora de ser tajantes, estableciendo diagnósticos, recomendaciones, análisis. En cambio, en economía no. La economía, como parece que es de sentido común, como parece que todo es así como coser y cantar, tenemos una tentación, y todo el mundo tiene la tentación, de pensar que la economía es más sencilla de lo que en realidad es. Y esto no solamente tiene un peligro intelectual, que es el peligro de que nos equivoquemos, todos los economistas en primer lugar, sino que además tiene un peligro político. Y es que como la economía es muy sencilla, entonces se le da pie al gobierno a que intervenga, porque como esto es coser y cantar, pues entonces las recetas simples pues son rápidamente adaptadas por los gobernantes, normalmente a costa de los derechos y libertades de la gente. O sea que sí, es interesante el comentario y también riesgoso, sí. ¿Y en qué situación pillaba todo esto antes del estallido al periodismo económico? ¿Estaba en buena forma el periodismo económico en España? Si usted cree que sí, que estaba en buena forma, ¿cree que se mantendrá? Si cree que no lo estaba. ¿Cree que le servirá como acicate para mejorar? ¿Y veremos más divulgación, todavía más, pensará alguno, económica en los medios? Vamos a ver, en mi carrera periodística en España he asistido a una notable evolución del periodismo económico. Es que hubo un momento dado en donde no había ningún periódico económico. En mi época pues apareció 5 Días y después apareció Expansión. Y con el tiempo, yo lo que he visto es que hay más periodismo económico que antes, y en general es un periodismo que está bastante bien. No nos castiguemos en exceso. Procuremos ser cada día mejores y cada día intentar entender mejor lo que está pasando. Pero yo creo que así como la prensa, los medios, me parece a mí que han ido a mejor por la competencia, por la tecnología, por lo que ya hablamos y por el desarrollo económico. También la prensa económica yo la veo mejor que antes. Espero no estar siendo autocomplaciente. Y en cuanto a lo que me preguntabas del futuro, o sea, adelantando que no sé nada, da la sensación de que
el interés de la gente por la economía no tiene por qué disminuir, ¿no? Yo siempre digo que el único sitio donde en realidad no había ningún interés económico era el paraíso terrenal. Ahí, desde luego, era francamente imposible venderle expansión a Adán y Eva, ¿no? Porque tenían de todo, no había escasez, claro, y si no hay escasez, pues no hay economía, ¿no? Y me da a mí la sensación de que estamos muy lejos del paraíso terrenal y que vamos a tener escasez y vamos a tener problemas y debates económicos. Por lo tanto, los medios, la prensa y todos los medios económicos, e incluso los espacios económicos que han ido ganando terreno en los medios, yo soy un ejemplo de eso en la radio, pues yo creo que la cosa va a ir a más. Dejadme que os cuente una pequeña anécdota. Yo empecé a hacer esto del periodismo económico en la radio en prime time, cuando me llamó Carlos Herrera, hace ya muchos años, como 14 o 15, no me acuerdo. Me llamó y me dijo, quiero que hagas economía en la radio, en mi programa, en Herrera en la Onda, de 7:30 a 8 de la mañana. Y yo le dije 2 palabras: estás loco. Me parecía imposible, porque aunque es verdad lo que os acabo de decir, que había un interés creciente en economía, pues me parecía una locura meter economía en el super prime time de la radio, que es, como sabéis, a esa hora de la mañana, ¿no? Ahí es donde se juega el partido en la radio. Y entonces me dijo Herrera, pues ya se te ocurrirá algo, ¿no? Y lo que se me ocurrió fue lo que hice durante años con él y ahora también con Carlos Alsina, que es contar las noticias muy rápidamente y terminar con un chiste, ¿no? Antes hacíamos una canción con Herrera para el dolor de los músicos y ahora hago una viñeta, cuento una viñeta con Carlos Alsina. Pero esto es un ejemplo de que sí, los medios están respondiendo a lo que yo creo que es una demanda genuina. La gente quiere economía, pero claro, hay que dársela de una manera en que pueda satisfacer la demanda según los públicos. Pues eso precisamente le quería preguntar. Hace 15 años, en esa llamada de Carlos Herrera, ¿ya tuvo usted claro lo de cantar o eso surgió después? No, eso surgió después. Eso surgió después. Porque íbamos, obviamente en esto y en todo, hay que ir mirando y hay que ir improvisando sobre la marcha. Y me di cuenta que la música podía ser un pie, porque a Herrera, como sabéis, le gusta muchísimo la música. De hecho, empezó en el periodismo en eso y sigue siendo un extraordinario aficionado. Y entonces me ocurrió jugar con lo que después hicimos durante años, que es la adivinanza musical según la fecha de nacimiento o muerte del cantante o músico en cada momento. Y o sea que de ahí vino la cuestión de la música. Y después, cuando me quedé con Alsina, claro, yo no podía cantar, por eso toda la broma que me hace siempre Alsina de que no me deja cantar, lo que es una injusticia, porque yo canto muy bien, lo que no podía era seguir cantando, porque estaba muy identificado con Herrera, claro, que se había ido a la COPE. Entonces había que buscar otro recurso, y entonces fue cuando se me ocurrió que podíamos hacer lo de la viñeta, de lo cual, por cierto, estoy muy, muy feliz, no solamente porque ha tenido éxito y a la gente le divierte, sino porque además le he permitido homenajear a los viñetistas españoles, que son realmente buenísimos y a veces son buenísimos, a veces no tenemos conciencia de lo maravillosos que son cada uno en su estilo. Y esa es la historia. Y además quiero que sepa que sobre todo las nuevas generaciones están descubriendo esos genios gracias a usted y gracias a esa viñeta que hace y que relata todos los días. Sobre todo desde la crisis de 2009, efectivamente, por suerte o por desgracia, surgieron los manuales de explicación de la economía, pues para tratar de responder a las preguntas necesarias, porque quizás nos pilló a muchos en pañales, ¿no? en ese año. ¿Cree que pese a todo y pese a lo aprendido desde entonces, pese a la crisis de entonces que ya nos dejó como nos dejó, salimos
preparados como sociedad para afrontar las cifras que nos alertan la mayoría de los indicadores, o volveremos a caer sobre la misma piedra? Cuando digo esto me refiero a consumir más, no ahorrar, pues en fin, todo este tipo de cosas. Pues mira, la verdad es que, te repito, no lo sé. Yo creo que dependerá de medidas de política que se hagan, los errores o horrores que se puedan cometer. Pero a mí me parece que hay alguna regularidad que podemos detectar en las personas. Las personas suelen querer mejorar. Esa es una intuición que tuvo Adam Smith en el siglo XVIII. La gente quiere mejorar, la gente quiere salir adelante. Y por eso le va a interesar la economía. Y va a querer ahorrar. Es muy difícil ahorrar porque los gobiernos hacen todo lo posible para que la gente no ahorre. Hacen todo lo posible para tener a la gente dependiente del poder. Y sin embargo, pues a pesar de todo, a pesar de los impuestos, de los castigos, de esta cosa terrible de ir socavando la responsabilidad individual, a pesar de eso, pues la gente le interesa los mercados, las economías, las inversiones, la gente ahorra. Parece increíble, pero hay millones de planes privados de pensiones. Hay millones de personas que ahorran en fondos de inversión, incluso en este caso. O sea que ahí tengo una pequeña esperanza. Y antes de que me olvide, porque tú hablaste de las canciones económicas, esta fue otra otra idea que le debo a Carlos Alsina, porque hace muchos años yo estaba con Herrera por la mañana y con él por la tarde. Y en el a final de agosto, pues solíamos hablar para ver cómo encarábamos la nueva temporada, lo que sea. Y un año, hace ya bastante, 7, 8, 9, no me acuerdo, lo llamé a Alsina y le dije, ¿qué te parece si hacemos una sección que se llame Canciones Económicas? Y me dijo, sí, explícame. Entonces le expliqué cómo era la canción, cómo era la idea. Poner una canción y hacer un análisis económico. Y se quedó pensando 10 segundos y dijo, empiezas el lunes. y empecé el lunes y sigo todos los lunes. Y la gente a veces me pregunta, pero ¿hay tantas canciones económicas? ¡Hay miles! Porque eso es una cosa que tenemos que aprender los economistas y sobre todo los divulgadores de economía, que es que la economía no es una parte del mundo. La economía es una forma de mirarlo. Y esto yo creo que puede acercar la economía a personas que no son profesionales, que le puede entretener y también le puede hacer reflexionar y pensar. En estos podcasts con periodistas estamos hablando mucho de los muros de pago y los sistemas que ahora en Internet parece que se van a expandir en prácticamente todos los medios. Yo pensaba ahora que la prensa económica, si ya de por sí tener buena información es importante y es lo que los medios intentan vender, cuando hablamos de periodismo económico y de prensa económica, creo que es todavía más importante, a nivel de que un buen economista o alguien que invierta en bolsa, cuanto mejor y más sepa, supongo que mejor le puede ir a la hora de invertir su dinero. ¿Los medios económicos serían quienes más tendrían que ganar con estos muros de pago? Yo creo que la cuestión del pago por la información es la gran asignatura, y no de la prensa económica, sino de toda la prensa, de todos los medios. Cómo conseguir en esta especie de perdurable decadencia del papel, sustituir el papel por otra cosa y cobrar por ello. Es muy difícil. Yo soy plenamente consciente de ello. Y sin embargo se puede hacer. Se puede hacer porque los grandes lo han hecho. Los medios de prensa económica, que son los que yo conozco y los que yo leo, pues lo han hecho. Es que yo estoy suscrito al Wall Street Journal y al Financial Times y al Economist. Los necesito para mi trabajo, estoy contento de pagarlos y soy plenamente consciente de que hay una estrategia detrás. Lo típico es
te doy una cosa gratis, pero otra cosa no. Por ejemplo, la columna Lex no es gratis. La columna Lex hay que pagarla. Pero entonces uno diría, pero, ¿y por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a pagar? Pues por lo mismo que compras cualquier cosa. ¿Por qué es que la gente compra cosas? Esto es lo primero que suelo decir a mis alumnos. Vamos a olvidarnos de... ¿Y por qué cree usted que la gente va y compra? Evidentemente tiene que ser porque obtiene de la cosa que compra un valor superior al dinero que entrega. Porque si no, no haría la transacción. Pues lo mismo que pasa con las camisas, pues pasa con la prensa y pasa con los medios. Tú pagas a cualquier medio, a cualquier plataforma, si crees que lo que te dan es bueno. Y mi sensación, por lo menos la experiencia de ya son años que llevo pagando a los medios de comunicación extranjeros, y algunos también españoles, es que, oye, si te esfuerzas y haces un producto de buena calidad, pues al final lo puedes vender. Espero que sea así. Claro, no me extraña, profesor, que luego diga lo de los honorarios, porque está suscrito usted a las publicaciones más caras. He estado echando un vistazo a las tarifas. Wall Street Journal es sensiblemente más caro que, por ejemplo, el New York Times o el Washington Post. He estado justo ahora para ver lo de la columna Lex y tal, viendo las tarifas de Financial Times y no son nada baratas. O sea, se deja usted un buen dinero al mes en consumo de medios de comunicación, lo cual le honra, lo cual le convierte en un consumidor de medios, imagino, no solo especializados en economía, también generalistas. En ese sentido, quería saber usted como consumidor, como espectador de televisión, oyente de radio, lector de prensa, ¿qué le ha parecido, cómo se ha hecho la información de esta crisis? Primero será económica dentro de nada, pero ahora mismo todavía sanitaria. Ha habido muchas polémicas sobre qué se mostraba, qué no, usos de off the record, acusaciones de exceso de frivolidad en las informaciones. Hay mucha gente que piensa que no se ha enseñado el drama en toda su intensidad. No sé usted como espectador y consumidor cómo lo ha visto. Vamos a ver, yo tiendo a pensar que no ha estado del todo mal, no por las intenciones de los gobiernos. Yo parto de la base de que los gobiernos nos mienten siempre y la única discusión es quién miente más, cuánto nos mienten, etcétera, pero la mentira es una propensión, digamos, iba a decir natural, en los poderosos y los gobernantes. Entonces, la desinformación y el engaño yo lo doy, por supuesto. Y sin embargo, esto de la libertad, la competencia y la tecnología le pone cierto coto, porque es verdad que el gobierno puede mentir, pero también es verdad que la prensa es libre, la tecnología tiene estas infinitas posibilidades, no solamente de soltar los bulos, sino también de detectarlos. Entonces, claro, esto opera como decían los antiguos, los checks and balances, ¿no? Son los frenos y contrapesos que impiden que los poderes hagan lo que quieran, ¿no? Yo creo que ha habido mucha información sobre el coronavirus, alguna de ellas, por supuesto, equivocada, alguna de ellas malintencionada, pero el hecho de que haya mucha, el hecho de que haya libertad, el hecho de que haya competencia también en la política, pues nos da cierta garantía a los ciudadanos y a los consumidores de información de que sigue siendo cierta aquella frase de no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Profesor, no queríamos terminar, tampoco queríamos que esto fuera un diálogo sobre el confinamiento porque nos aburre ya el tema un poco, pero tampoco queríamos terminar sin preguntarle qué tal ha llevado estas semanas que imagino muy metido en casa. Ya hablamos con Marta García ayer, que nos defendió el hacer la España que madruga en pijama, no sé si habrá sido ese su caso. ¿Y qué tal ha llevado esto del confinamiento personalmente? Imagino que echará de menos ir al cine, como siempre nos contaba los lunes las películas que había visto, pero habrá podido leer mucho, por ejemplo. Pues sí, he leído muchísimo. Dejadme que te cuente una cosa sobre Marta García ayer. Ahí se ve la diferencia de la gente joven y la gente que no es joven. Desde luego, cuando eres joven, y Marta es jovencísima, pues puedes hacer eso, de ponerte en pijama. Yo soy un señor tan mayor y tan serio, yo me he visto todo para hacer el programa de radio. Y además siempre lo he hecho, porque las veces que no voy a la radio y lo hago desde casa,
debajo de mi casa en Sotogrande. Yo me he visto como si fuera de emisora. O sea que soy un señor bastante formal en ese sentido también. Nosotros, los que nos dedicamos al periodismo, y al periodismo de la radio, y en el caso mío en concreto, hemos tenido una suerte enorme. Y es que formamos parte de esa fracción de la sociedad que no se ha visto afectada por la interrupción económica. Leía un informe en el Wall Street Journal que calculaba que el 40% de los trabajos en Estados Unidos se pueden hacer desde casa. Esto no sé qué porcentaje será en España. En todo caso, pues puede ser un porcentaje importante. Yo estoy dentro de ese porcentaje. No hay que olvidar, por supuesto, al resto. El resto, el que no puede, mi peluquería de la calle Príncipe de Vergara, la peluquería Simón, donde voy desde hace 50 años, aunque soy calvo, sigo yendo, pues tuvo que cerrar, claro. Y con ella, pues muchísimas otras empresas, ¿no? O sea que yo he vivido el confinamiento bastante bien, porque he podido seguir trabajando en la radio todos los días, he podido seguir haciendo mis artículos de periodismo, alguna conferencia también he impartido online, y por supuesto he hecho de menos lo más importante, que es ver a la familia, a los amigos, también ir al cine y también ir a la radio. ¿Para qué voy a mentir? Me gusta ir a la radio para meterme con Carlos Alsina directamente a la cara y decirle que cómo es posible que haya hecho una carrera tan brillante cuando no sabe ni dar la hora. Efectivamente, Carlos Alsina y la hora. Por cierto, Carlos Alsina, si nos está escuchando, hacemos el enésimo llamamiento, el enésimo ruego para tenerle aquí en este podcast en ¿Y ahora qué? Está siendo una misión difícil, pero algo me dice que lo conseguiremos, que si somos insistentes tendremos sentado en este podcast a Carlos Alsina. De momento terminamos con otro Carlos, con Carlos Rodríguez Brown. Ha sido una charla buenísima con todas las vocales alargadas de las que solo él es capaz. Vamos a repasar algunas de las cosas que hemos ido anotando durante la charla. Los seres humanos hemos salido adelante de catástrofes peores. La tecnología puede ser buena y puede ser mala. Si se puede imprimir la Biblia, se puede imprimir basura. Por eso cerrarán medios, pero gracias a la tecnología abrirán otros. Todas las crisis son una amenaza para la libertad. Las noticias sobre la muerte del liberalismo son un poco exageradas, como pensaba Mark Twain de la suya propia. Nos hemos vuelto todos daneses ante la falta de concreción de la alternativa al capitalismo. La pandemia como chivo expiatorio. La nueva normalidad va a seguir sirviendo para organizar la vida de la gente. Tantearnos la ropa a la hora de ser tajantes, menos en economía. Los gobiernos hacen todo lo posible para que la gente no ahorre. La economía no es una parte del mundo, es una forma de mirarlo. El gobierno puede mentir, pero los medios pueden pararle, ya se sabe, los frenos y contrapesos. Respecto a lo de los honorarios, espero que acepte negociar unos cómodos plazos. Carlos Rodríguez Brown, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta siempre. Muchas gracias también, Marta García Bruno. Un placer, una suerte escuchar de nuevo al profesor. Adiós, liberales. Seguiremos escuchando la prensa económica en voz del profesor Rodríguez Brown, su repaso lírico de la semana, sus reflexiones en un tiempo en el que mucho nos tememos, escucharemos hablar mucho de economía. Lo haremos, claro, pensando en nuevas ediciones al mismo tiempo de ¿Y ahora qué, Pablo Casado? Pues la próxima será a la 20. Podéis escuchar estos programas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también estamos en YouTube. Hasta la próxima.